Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación del tema 11, segunda parte, la edad de los descubrimientos. Esta época, el siglo XV, exactamente igual que cuando veíamos los Reyes Católicos, se llama así por ser un momento en el cual los europeos empiezan a viajar, a salir de Europa y a expandirse por otras partes del mundo. Especialmente por el norte de África, por la costa africana más hacia el sur después, y por Asia y por América. Vimos en el tema anterior cómo los peninsulares, los hispanos, los no españoles en aquella época todavía, van a ser buenos navegantes. Los aragoneses viajarían por el Mediterráneo, comerciando con los diferentes productos que se podían conseguir en esta zona. Tened en cuenta que tenían también Cerdeña, Sicilia, Nápoles, de forma que toda esta zona del Mediterráneo occidental estaba dominado por Aragón y podían también comerciar con el resto del Mediterráneo. Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí, desde el este, llegaba la ruta de la seda, que conectaba con Arabia, con la India, con China, con las islas de las especias, Filipinas, Japón, Indonesia, de donde se obtenían productos que eran muy valiosos para los europeos. Todo ello permitía que llegaran, por ejemplo, a Barcelona, a Valencia, a Marbella, a Génova, a las ciudades europeas. ¿Qué ocurre? En 1453, la ciudad de Constantinopla, que era un gran núcleo comercial, va a ser capturada por los turcos, que van a extender su poder por toda la zona de lo que hoy en día es Turquía, por supuesto, pero también lo que hoy en día es Grecia, Europa del Sur, y por lo tanto controlaban el Mediterráneo. De forma que esta parte va a estar totalmente bloqueada al antiguo comercio que se llevaba a cabo desde Europa, desde Aragón, desde Francia, desde Italia. Así que van a tener que buscar otras vías. Para ello, los portugueses, que ya habían terminado la reconquista, tened en cuenta que no había contacto entre los musulmanes y los portugueses en la península ibérica, porque los últimos musulmanes estaban en Granada. Los portugueses, por lo tanto, pudieron dedicarse a viajar o intentar viajar hacia Asia por otra vía. ¿Cómo lo van a hacer? Bordeando África hacia el sur. ¿Qué ocurre? Esto permitía a los portugueses conseguir el monopolio de los productos. Por ejemplo, de África conseguían oro, conseguían marfil, conseguían esclavos, y si seguían avanzando serían capaces de crear una especie de nueva ruta de la seda que les proporcionara inmensas riquezas. Los castellanos, por supuesto, no estaban dispuestos a quedarse cruzados de brazos, de forma que quisieron hacerle la competencia a los portugueses. Como sabéis, los castellanos desde el norte, desde el Cantábrico, comerciaban especialmente con Inglaterra y con Flandes, si os acordáis del tema anterior, de la primera parte del tema. Entonces, aprovechando estas rutas comerciales, van a pasar a explorar el Atlántico. Pero ¿qué ocurre? Hacia el sur estaban los portugueses, eran ellos quienes tenían el control de esa zona. Por lo tanto, no van a viajar hacia el sur, sino que van a viajar hacia el oeste. ¿Cómo? Con Cristóbal Colón. De forma que al final tendríamos una situación parecida a esta. Los portugueses van a lograr bordear África, lo cual va a ser una hazaña inmensa para su época. Tened en cuenta que no solo es un viaje muy largo, sino que no se sabía dónde terminaba África. El mundo conocido por los europeos era muy reducido y desde luego no se sabía hasta dónde llegaba África, ni siquiera se sabía si terminaba en el Cabo de Buena Esperanza o a lo mejor estaba unido con la Antártida o a lo mejor no había mares navegables. No tenían ni idea, con lo cual fue una exploración que duró décadas y fue una aventura extraordinaria, hasta que lograron llegar primero al Cabo de Buena Esperanza y luego a la India, y a partir de ahí a Asia, restaurando este contacto por el comercio de los productos exóticos. Para hacer la competencia de los portugueses, los castellanos decidieron navegar hacia el oeste.
en su intento de llegar a Asia. Igualmente, recordad, su objetivo era dar la vuelta al mundo, porque no se sabía que América existiera y tampoco se tenía muy claro el tamaño real que tenía el planeta. No es que estuvieran yendo a ciegas ni nada por el estilo. Ellos sabían que la Tierra era esférica, se sabe desde tiempos de los griegos, simplemente no conocían que hubiera una masa de tierra, un continente desconocido en esa zona. Van a llegar a América y se van a crear esta serie de rutas. En rojo las rutas castellanas, veis que ocupan prácticamente toda América y que después cruzan América y a través del famoso galeón de Manila, recordad que Manila es la capital de Filipinas, van a llegar hasta Asia, con lo cual completando por fin el objetivo que tenían, y en esta zona van a estar los portugueses. Con lo cual realmente en aquella época teníamos el mundo dividido en una serie en dos mitades en realidad. Esta era la zona portuguesa y esta era la zona castellana. De hecho, hay quejas de los ingleses y los franceses que decían que en qué lugar del testamento de Adán habían decidido que Castilla y Portugal se repartieran el mundo. Adán, recordad, según la Biblia, es el primer ser humano, con lo cual es una forma de decir que quién les había dado a ellos el derecho de repartirse el mundo entero. Lo cierto es que tuvieron efectivamente ese derecho y lo tuvieron por ley. Una forma de ver la importancia que tuvo este comercio es, por ejemplo, las monedas. Estos son los reales de A8, las monedas más importantes de la época de Carlos III, resellados en China, porque eran monedas de plata muy valiosas que podían ser utilizadas en otro. Aquí lo vemos también, otro mismo caso. Aquí vemos una imagen de la Casa de Contratación de Sevilla, de los documentos creados de la Casa de Contratación, que va a ser un lugar importantísimo. Porque es el que controlaba todo el comercio americano. Todo el comercio con América tenía que hacerse a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Ahí se daba permiso a los barcos que querían viajar, se daba permiso a las personas que querían ir a América, tenían que tener un permiso especial, se entrenaba a los pilotos, se llevaba el cómputo de las mercancías, se cobraban los impuestos, etc. Evidentemente Sevilla no tiene mar, pero en aquella época entraban por el Guadalquivir. Esto es una imagen de un mapa musulmán del siglo XI. Veis que está con el sur hacia arriba, con lo cual esto sería la península ibérica, Italia, Grecia, Turquía, el norte de África, etc. Este es el mundo que conocían los musulmanes y especialmente los europeos. Los musulmanes después acabarían viajando. Los europeos realmente conocían esta zona, conocían bien el Mediterráneo, conocían el norte del Océano Atlántico por aquí, pero no sabían nada de lo que había más allá. Sabían que existía China, sabían que existía Japón, pero salvo el caso de Marco Polo no lo habían visitado. Y desde luego no sabían, por ejemplo, la forma que tenía África. Por eso os digo que las expediciones fueron auténticas aventuras, porque no sabían lo que se iban a encontrar. Esto es una imagen de los viajes de Marco Polo, veneciano, que en el siglo XIV había llevado a cabo estas rutas para seguir la ruta de la seda y llegar hasta Asia. De hecho, estuvo allí y se convirtió en consejero del emperador de China, etcétera, etcétera. Y acabó escribiendo su libro en la cárcel. Era un libro extraordinario en el cual cuenta cosas que son verdad y cosas que no lo son, leyendas, pero que causó muchísimo interés en la época y fue una de las razones por las cuales los europeos estaban tan emocionados por la exploración, porque querían conocer estas maravillas por sus propios medios. Había todo tipo de leyendas, por ejemplo, este es el reino del Preste Juan, un reino fantástico gobernado por un rey sacerdote cristiano cargado de riquezas en África o en Asia. Es un reino imaginario, pero es una muestra de la visión que se tenía del mundo exterior como algo cargado de riquezas. Se creía que estaba habitado por criaturas fantásticas como los cinocéfalos, que tenían cabeza de perro,
O los esciápodos, hombres con un solo pie gigantesco que se daban sombra tumbándose en la espalda y protegiéndose con su propio pie. Este es uno de los primeros mapas del mundo que representa por primera vez la costa americana. Veis que para esta época Europa, por supuesto, está tremendamente detallada, África también, la costa era muy bien conocida, luego ya la India y Asia están menos conocidas, pero por primera vez se empieza a representar América como un continente aparte. Esto es muy importante. Recordad que cuando llega Cristóbal Colón no tenía claro si había llegado a América o había llegado a una continuación de Asia. Esto sería Cuba, Santo Domingo, Haití, la península de Florida, esto sería la costa de Brasil, Venezuela, etc. Estos son los barcos que se utilizaban en la época. Una carabela portuguesa, la carabela de la Veracruz, y una nao, la nao Victoria, una nao española. Son barcos actuales que reconstruyen como eran los barcos de la época. Los barcos con los que viajó Colón eran como estos. Él viajó con dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María. Además, se inventan nuevas técnicas, nuevas formas de orientarse. Esto sería un astrolabio, una brújula y un sextante. La brújula, evidentemente, para localizar el norte. El sextante servía para localizar la latitud a través de la posición de las estrellas y el astrolabio es una carta estelar. Tened en cuenta que en aquella época sin GPS, sin radio, sin internet, la forma de guiarse era a través de la posición de las estrellas. Por eso, viajar hacia el sur, cruzar hacia el sur del Ecuador, era tan extraordinariamente valiente y tan extraordinariamente peligroso, porque en el hemisferio sur se ven unas estrellas diferentes que en el hemisferio norte, con lo cual estaban viajando por un mundo totalmente diferente. Se desarrollan otras técnicas, como por ejemplo las armas de fuego. Esto sería una bombarda. Esto es un mortero de los caballeros de San Juan, un arma mucho más grande, mucho más potente, que disparaba bolas de piedra. Esto es una réplica del cañón de los Dardanelos, que se utilizaría, perdón, es una de las copias del cañón de los Dardanelos, como los que se utilizaron para capturar Constantinopla en 1953. Cambiará la forma de organización del ejército, estos son los famosos tercios con los arcabuceros, que son las armas de fuego antiguas, muy pesadas, por eso tenían que estar apoyadas, o los mosqueteros, que iban armados, como aquí, con mosquetes. Allí va cambiando, por supuesto, las formas de navegación, los barcos van a ir siendo cada vez más avanzados y cada vez mejor armados. Va a ser también la época, claro, cuando se comiencen estos viajes por mar con barcos cargados de riquezas, es la edad de oro de los piratas. Sin embargo, tened en cuenta que los galeones españoles que venían cargados de oro no fueron asaltados por los piratas con éxito ni una sola vez, porque estaban tan fuertemente defendidos que eran capaces de hacerles frente. Tened en cuenta que hasta que se inventan los aviones capaces de bombardear una ciudad, la mejor forma de arrasar una zona era con un barco, porque tenían una capacidad de potencia de fuego que no tenía ningún ejército de la época. Los ejércitos a lo mejor llevaban 20 cañones y un solo barco podía llegar a tener 120. Con lo cual, volvemos a nuestro mapa y vemos cómo todos estos avances explican por qué comienza a llevarse a cabo esta exploración. Es muy importante. Antes de que existieran estas mejoras técnicas, existían las mismas ganas de conocer el mundo y de obtener riquezas, pero no había los medios necesarios para viajar. Además, las historias como las de Marco Polo permitieron que la gente tuviera deseos de visitar el exterior. Tú no vas a viajar a otras zonas si nunca has oído hablar de ellas. Y finalmente el hecho de que los turcos cortaran la ruta de la seda por Constantinopla obligó a que se llevaran a cabo otras exploraciones.
Para ello, los portugueses bordearán África, pero los castellanos irán hacia América. Esto será a cabo gracias, como sabemos, a Cristóbal Colón, un marinero de origen genovés, italiano, que se presentó ante los reyes católicos y ofreció su proyecto. Los reyes católicos le rechazaron, dijeron que no les interesaba lo más mínimo, con lo cual él lo intentó en otros lugares, lo intentó también con los portugueses, lo intentó en Francia, lo intentó en Inglaterra, y todos le dijeron que no, era muy arriesgado, era un proyecto que nunca se había planteado antes, hasta que volvió por fin a los reyes católicos en el año muy importante de 1492, y por fin los reyes católicos, después de mucho insistir, le dijeron que sí. ¿Por qué esta vez le habían dicho que sí? Porque, como sabéis, en 1492 se había conquistado Granada, con lo cual los reyes católicos habían acabado con su gran enemigo, que eran los musulmanes, y podían dedicarse a otros proyectos, que sería hacer la competencia a los portugueses buscando nuevos caminos hacia el nuevo mundo. No tenían demasiada fe en este proyecto. La prueba es que le dieron solamente 3 barcos, además 3 barcos que ni siquiera eran suyos, eran de esos barcos, 2 los donaron, se los donaron a los reyes católicos, personas que apoyaban a Colón, y otro lo debía pagar la ciudad de Palos como una multa, con lo cual realmente los reyes católicos no dieron nada de su bolsillo directamente. Lo que se hicieron fue muchas promesas. Esto también es muy lógico. Si tú contratas a alguien, tienes dos opciones. O le das muchas cosas ahora y no le prometes demasiado para el futuro, o le das poco ahora y le prometes muchas cosas para el futuro. Como ellos en el fondo no estaban seguros de que esto fuera a tener éxito, prefirieron darle poco y prometerle mucho en el caso de que llegara a salirse con la suya. Y estas promesas son lo que se llaman las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe son las promesas que los reyes católicos le hicieron a Colón. Le prometieron títulos. Colón era una persona de familia humilde, era el hijo de un vendedor de telas, no era noble, no era una persona importante en el reino, así que lo que quería era ennoblecerse. Le prometieron el título de almirante de la mar Océana. En aquella época había solo un almirante, que era el almirante de Castilla, el que controlaba los barcos, pero con esto se crearía un nuevo título, almirante de la mar Océana. Mar Océana es como se llamaba el Atlántico, que era un puesto muy importante porque es el que controlaba básicamente todos los barcos castellanos en el Océano Atlántico. También le nombraron virrey de los territorios que conquistara, lo cual era el cargo más importante que existía por debajo del rey. Y le prometieron una parte de todos los beneficios que se produjeran por la exploración. Aquí vemos un fragmento. Primeramente que vuestras altezas, es decir, los reyes católicos, como señores que son de las dichas mares océanas, es decir, reconoce que los reyes son los dueños del océano, hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes, es decir, le prometen que se convierta en el dueño, después de los reyes, de todas las islas y las zonas de tierra que encuentre, que por su mano industria se descubrieran o ganaran en las dichas mares océanas, para durante su vida, es decir, no durante un periodo de tiempo, sino durante toda su vida, y después del muerto, a sus herederos y sucesores de uno en otro perpetuamente con todas aquellas preeminencias y prerrogativas pertenecientes a tal oficio. Es decir, no solo para él, sino para sus hijos, sus nietos, etc., el título sería para siempre, el título de almirante y todo lo que eso conllevaba, ser considerado noble, tener grandes rentas, tener todo tipo de derechos, etc. Otro sí significa además, que vuestras altezas hacen al dicho don Cristóbal, don, importante, en aquella época solo podían llamarse don los nobles, su visorrey, es decir, virrey, y gobernador general en todas las dichas tierras firmes e islas que, como dicho, es él descubrieron ganar en las dichas mares. Es decir, no solamente le nombran almirante del océano, sino también le nombran virrey y gobernador en la tierra. Esto era un regalo inmenso. Ni siquiera los más grandes nobles de Castilla podían aspirar a tanto.
con lo cual es posible que le prometieran todo eso porque no estaban muy seguros de que fuera a tener éxito. Con lo cual, las posibles causas de las exploraciones. En primer lugar, la conquista de Constantinopla en 1453 hace que se corten las rutas comerciales. Las rutas. Se desarrollan las técnicas, los instrumentos y las naves que permiten navegar a mayor distancia, ir más lejos, etcétera, etcétera, como la brújula, que no es un invento de esta época, es un invento chino traído por los árabes, pero se adopta en esta época, como el astrolabio, por ejemplo, también desarrollado por los árabes, como los portulanos, que son mapas de los puertos, por eso se llaman así, porque la navegación era siempre pegada a la costa, iban de puerto en puerto. De hecho, los puertos a lo largo del Mediterráneo, las ciudades costeras, están separadas, las grandes ciudades, a la distancia que tardaba en recorrer un barco de vela durante un día, porque los barcos, si podían evitarlo, no pasaban la noche en el mar, sino que iban de ciudad en ciudad y dormían, por así decirlo, en el puerto. El monopolio de las expediciones y colonias portuguesas. Como los portugueses tenían el monopolio, es decir, el comercio específico de todos estos lugares, se iban fundando colonias, recordad, colonias eran ciudades comerciales, mercados. Los castellanos querían hacer la competencia. Recordad que Castilla y Portugal habían estado luchando en la Guerra Civil Castellana, se habían enfrentado en diferentes momentos, con lo cual querían seguir haciéndoles la competencia. Los portugueses no querían conquistar, sino querían solamente comerciar, por eso crean colonias comerciales. Es decir, cuando llegan a la India o llegan a China, en vez de intentar conquistar China o conquistar la India, que hubiera sido totalmente imposible, lo que hacían simplemente era crear una ciudad para poder comerciar con estos productos. Bartolomé Díaz alcanza el Cabo de Buena Esperanza, es decir, la zona más sur de África. Esto es muy importante no porque el cabo en sí fuera algo donde hubiera grandes riquezas ni nada por el estilo, sino porque descubrieron que África efectivamente terminaba y por lo tanto se podía bordear. Y Vasco de Gama finalmente llegará a la India, donde crearán colonias comerciales, con lo cual habían completado esta nueva ruta de la seda. Sin embargo, Vasco de Gama va a llegar a la India después de que Colón haya logrado llegar a América, con lo cual los portugueses no habían ganado esta carrera hacia el Nuevo Mundo. De hecho, si sabemos que Cristóbal Colón firma las capitulaciones de Santa Fe y llega a América en 1492, de hecho llegará a América el 12 de octubre, por eso es el Día de la Hispanidad, celebrando la unión de Europa y América, Vasco de Gama no llegará a la India hasta 1498, con lo cual en esta época ya se sabía que había otra opción. Es cierto que los castellanos no habían llegado a la India, pero habían llevado a cabo sus propias expediciones. Esto sería la bandera que llevaba Cristóbal Colón cuando emprendió su primer viaje a América. Vemos que no es una bandera nacional, porque en aquella época no existían los países como tal, y desde luego no es una bandera española porque no existía España, y no existía la bandera española actual, roja y amarilla, que se creó en el siglo XVIII, 300 años más tarde. Era un símbolo de los reyes católicos. En primer lugar, una cruz, que para eso era una monarquía cristiana, las dos coronas y una F de Fernando y una Y de Isabel, que recordad que se escribía con Y en aquella época. Estas serían las rutas, porque Colón no estuvo en América una vez, sino 4 veces, en realidad. Aquí vemos los 4 viajes de Colón.
El primero llega en 1492 y se volverá en 1493. De hecho, estos son los viajes de ida. Los viajes de vuelta siguen una ruta distinta. Por ejemplo, el primer viaje llega por aquí, explorará esta zona, que es lo que se conoce como las Antillas Mayores y las Antillas Menores, es decir, las islas del Caribe. Y la vuelta será más o menos por aquí. De hecho, llegará a Portugal. Su primer viaje le lleva a Portugal, donde le detienen unos portugueses en la costa, le exigen que se baje del barco y les dé explicaciones. Él se niega porque dice que solo obedece ante los reyes de Castilla. Los portugueses están muy sospechosos al respecto porque tened en cuenta que ellos eran los dueños del comercio oceánico. Azores y Madeira, por ejemplo, que los vemos aquí, estaban bajo dominio portugués. Así que vas a mostrarse desconfiados respecto a Colón. Pero Colón llega igualmente y de hecho le comunica al rey de Portugal que ha llegado a América, como una forma de decirle, te ofrecí que me pagaras el viaje, no quisiste hacerlo, mira lo que he descubierto a cambio. En cualquier caso, logró llegar, causó muchísimo impacto. De hecho, el primer viaje de Colón fue con 3 barcos y 150 hombres, mientras que el segundo viaje de Colón, que sería inmediatamente después, en 1493, como ya se sabía que había algo en esa zona, sería con 15 barcos y miles de hombres, para intentar colonizar, establecerse en estas zonas que habían descubierto. Después va a pasar tiempo porque se descubre que estas zonas en realidad no eran buenas para el asentamiento humano, eran unas islas en las cuales no se podían cultivar los productos a los cuales estaban acostumbrados los castellanos, etc. La conquista y colonización de América fue en realidad muy, muy dificultosa y los primeros marineros pasaron muchísima hambre tratando de asentarse allí. Esto es una estatua de Rodrigo de Triana, que es el que vio el vigía, está en lo alto del mástil del barco, es el que vio por primera vez tierra. De hecho, los reyes católicos le habían prometido 10.000 maravedíes a la persona que viera tierra por primera vez, y Colón, cuando empezaban a acercarse a la costa, empezaba a cansarse los marineros porque llevaban mucho tiempo de viaje y no conseguían ningún resultado, prometió un jubón, una prenda de vestir lujosa de seda, al primero que viera tierra. Fue Rodrigo de Triana, el vigía, quien vio tierra por primera vez. Lo que pasa es que Colón después dijo en sus diarios que él la había visto primero, con lo cual se acabó quedando en la recompensa. Este sería el Fuerte Navidad. Se llama así porque lo fundaron el 25 de diciembre con las maderas de uno de los barcos que había naufragado en la costa. De sus 3 barcos, uno de ellos se quedó atascado e inservible, así que construyeron un fuerte. Y lo dejaron ahí como el primer asentamiento europeo castellano en lo que sería América, en las costas, en las islas del Caribe. Sin embargo, cuando Colón se fue a Castilla y volvió, al regresar a esta zona, el fuerte estaba totalmente arrasado. Había sido arrasado por los indígenas y su población había desaparecido por completo. ¿Qué ocurre? Los portugueses van a protestar por esta intrusión. Los portugueses eran los únicos que estaban emprendiendo expediciones por el Atlántico y querían que eso siguiera siendo así. Lo que pasa es que los castellanos también querían su porción de las expediciones y de los beneficios que suponía. Por lo tanto, para solucionar un problema entre dos reyes, el único que podía mediar era alguien que estuviera por encima de los reyes, que sería Dios. Como no podían contactar directamente con Dios, contactaron con su emisario, que sería el Papa, Alejandro VI, a quien le plantearon el problema para que él les ayudara a solucionarlo. ¿Qué ocurre?
Alejandro VI era Rodrigo Borgia, de la familia de los Borgia, que se había hecho muy poderosa en Roma, y era muy buen amigo de Fernando el Católico, con lo cual fue bastante benevolente con lo que los reyes católicos le pedían. Lo que hacen entonces va a ser trazar una línea que divida el mundo, la Tierra, en dos partes. Va a ser esta primera línea, la línea morada de puntos, establecida por una bula papal, la bula de Inter Caetera. Una bula, recordad que es una especie de ley creada por el Papa, que decía que esta era la línea divisoria. De aquí hacia el este, todas las tierras no ocupadas por cristianos le correspondían a los portugueses. De aquí hacia el oeste, todas las tierras no ocupadas por cristianos le correspondían a los castellanos. ¿Qué ocurre? Los portugueses no estuvieron de acuerdo y pidieron que la línea se moviese un poco más. Tened en cuenta que el mapa de la época solo ocupaba esto, con lo cual la línea se estaba moviendo un poco a ciegas. Lo que hacían era medir una serie de leguas, es decir, de distancia, de kilómetros, desde las islas de Cabo Verde o las islas de las Azores hacia el oeste. Decían, a tantas leguas de las islas de Cabo Verde se establece la línea. Los portugueses pidieron que se hiciera a 250 leguas de las islas de Cabo Verde, que sería esta línea que tenemos aquí, que es el Tratado de Tordesillas, que es el acuerdo entre los castellanos y los portugueses. A los castellanos les pareció bien porque les seguía permitiendo tener toda esta zona, todo ello de aquí, y a los portugueses también les venía bien. Lo que ocurre es que a este lado de la línea, la única parte de América que cae, que le correspondería a los portugueses, sería esto de aquí, que es la razón por la cual, cuando los portugueses iban viajando por África, algunos decidieron ir hacia aquí y colonizar Brasil. Es la razón por la cual en Brasil se habla portugués en vez de hablarse español, como en el resto del continente de Sudamérica y Centroamérica. Esto lleva a pensar a algunas personas que a lo mejor los portugueses ya sabían que eso estaba ahí, aunque los castellanos solamente habían explorado de momento la zona del Mar Caribe. No tenemos pruebas al respecto, pero es posible que los portugueses ya lo supieran. Más adelante, prácticamente, bueno, sí, casi 100 años después, menos, en realidad, en 40 años después, se acabaría creando esta otra línea, que es lo que se llama el antimeridiano, la línea del Tratado de Zaragoza. Esta va a ser mucho más discutida porque esta zona se conocía mucho peor y no había límites tan claros. De hecho, por ejemplo, las Islas Filipinas, que quedan a este lado de la línea, acabarán siendo castellanas. Por eso en Filipinas hay mucha población que habla español. Pero la división entre Portugal a este lado, Castilla a este, va a ser importantísima. Con lo cual, recapitulando, las capitulaciones de Santa Fe, 1492, muy importante, las promesas que le haría Isabel la Católica a Cristóbal Colón a cambio de sus descubrimientos, salen de Palos en Huelva, a San Salvador, la isla que hoy en día es Guanajaní, las Antillas Menores. El primer asentamiento va a ser en la Española, que es lo que hoy en día llamamos Cuba. Van a tener una bula papal que dividía el planeta. Es una bula de Alejandro VI. Y finalmente el Tratado de Tordesillas, que mueve ligeramente la línea marcada por esta bula. Y después se llevarán a cabo otros 3 viajes por el Caribe y por la costa de Sudamérica. Incluso llegan a ver la península de la Florida, lo que hoy en día serían los Estados Unidos. De hecho, otro de los méritos de Colón, que no a menudo se le atribuye, es que él distinguió
que lo que hoy en día llamamos Sudamérica podía ser una masa de tierra independiente. En aquella época no tenía muy claro dónde terminaba, por ejemplo, Cuba, dónde empezaba el continente. Él distinguió lo que eran islas y llegó a apuntar que aquello podía tratarse de una nueva masa de tierra. Esta sería la definición de las capitulaciones de Santa Fe. Tenemos que conocer, es un documento legal, es decir, una ley, firmada por los Reyes Católicos en 1492, justo antes de que saliera Colón para su viaje, que concedía a Cristóbal Colón títulos y beneficios, por ejemplo, una décima parte de las riquezas y los títulos de almirante y virrey, que eran realmente los títulos más valiosos que podía haber en la época después del de rey, a cambio de su viaje hacia el oeste. Digo viaje hacia el oeste porque Colón nunca dijo evidentemente voy a descubrir América. Él pretendía llegar a la India, que en aquella época la India no es solamente lo que hoy en día conocemos como el país de la India, sino que llamaba la India o las Indias a todo lo que hoy en día llamaríamos Asia, realmente a Zipango, que era Japón, a Cathay, que era China, etc. Cuando él finalmente llega a lo que sabemos que es América y vuelve, él no sabe qué ha descubierto, él nunca había estado en la India, nunca había tenido contacto con estos pueblos, solamente sabía que eran personas que hablaban un idioma diferente al suyo, tenían unas costumbres distintas y eran unos climas y unos alimentos y unos productos totalmente distintos. Y es lo que se encontró, con lo cual él efectivamente creyó que había llegado a las Indias. Sabemos que en algunos momentos posiblemente llegó por lo menos a sospechar que aquello de verdad no eran las Indias, sino que era otra masa de tierra. De hecho, en sus documentos él habla siempre de sus descubrimientos, de los descubrimientos del oeste, sin llegar a especificar qué es, porque también hay que tener en cuenta que a lo mejor no le interesaba. Tened en cuenta, y esto es muy importante, que él había firmado un acuerdo, un contrato que le daba unos enormes privilegios a cambio de llegar a la India. Si de pronto decía, pues no he llegado a la India, he llegado a otra zona, a lo mejor podían decidir que ese contrato ya no era válido. Con lo cual, es muy habitual reírse de Colón diciendo, llegó a América y creía que había llegado a la India, etcétera. No es que fuera un ignorante, nadie sabía que América estaba allí. Con lo cual, no era algo fácil de esperar. Y por otra parte, a él le habían, por así decirlo, contratado para que llegara a la India. Quizás no es que no se diera del todo cuenta, sino que quería defender sus intereses. Y también es muy habitual el debate de ¿fue Colón el primero? Pues no, Colón no fue el primero. Eso está comprobado. En primer lugar, por supuesto, en América ya existía población. Había lo que se llaman los indios americanos que llegaron allí en la prehistoria. 10.000, 15.000 años atrás, cruzando el estrecho de Bering desde Asia, desde Siberia, hasta lo que hoy en día es Alaska y después se expandieron por toda América, con lo cual ellos llegaron los primeros, son los que lo descubrieron como tal, hace 15.000 años. Pero si hablamos del descubrimiento por parte de europeos, Colón tampoco fue el primero. Esto es la reconstrucción, perdón, no reconstrucción, sino un museo que muestra un drac. Sabemos que los vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Una ruta totalmente distinta. Los vikingos partieron de su zona en Escandinavia, norte de Europa. Igual que algunos se expandieron por toda Europa, llegarían incluso a saquear Sevilla y a saquear Grecia a través del Mediterráneo. Se establecieron lo que se conoce como los normandos en el norte de Francia, en Gran Bretaña, etc. Llegaron a Islandia, después llegaron a Groenlandia y en el año 1000, es muy fácil de recordar porque es literalmente el año 1000, Leif Erikson acabaría llegando a los territorios de Norteamérica, a Terranova, Canadá, lo que ellos llaman un Vinland, tierra de vinos, como una forma de atraer a más personas para que vivieran allí.
no tuvieron éxito, no consiguieron que hubiera más colonos, llegaron aquí, se establecieron y desaparecieron. Bien porque se quedaron aislados y acabaron muriendo todos, bien porque fueron atacados por los indígenas, no lo tenemos claro. Pero lo que sí sabemos es que llegaron. ¿Por qué decimos entonces que Cristóbal Colón descubrió América y no fueron los vikingos? Porque Cristóbal Colón expandió este conocimiento, descubrió la ruta hacia América, porque sabemos que él no solo hizo un viaje, sino que hizo 4 y después de él muchas personas más. El territorio de América no fue simplemente llegar a él y quedarse como hicieron los vikingos, o llegar, volver y que nadie se enterara, que es lo que también pasó en esta época. Los vikingos llegaron pero no transmitieron su conocimiento, sino que llegaron, exploraron, hicieron mapas, trazaron las rutas y empezaron a colonizar este territorio, con lo cual, si bien no fueron los primeros, de cara al mundo son los verdaderos descubridores. Este es un mapa que resulta muy interesante porque compara el mundo tal y como es, esto sería Europa y África, tal y como estaban representados en mapas de la época. Vemos que se le daba mucha importancia a las islas, a Madeira, Azores, las Islas Canarias, las islas de Cabo Verde, que están representadas más grandes de lo que son en realidad, porque eran lo que conocían y para ellos eran muy importantes. Y esto es la costa de lo que hoy en día sabemos que es América, pero esto es lo que, según los cálculos de Toscanelli, se creía que era Cathay, es decir, China, y Zipango, es decir, Japón. ¿Por qué? Porque no se sabía que América estaba aquí y se creía que el planeta era mucho más pequeño. Con lo cual, cuando Colón llega a Cuba y dice, esto es Zipango, esto es Japón, y después llega a Centroamérica y dice, esto es Cathay, es China, no es que estuviera loco ni que fuera un ignorante. En función de la visión de la época, tenía todo el sentido del mundo. Después de Cristóbal Colón va a haber otros exploradores. Francisco de Orellana, Cabeza de Vaca, Pizarro, Cortés, exploradores y conquistadores que van a viajar por todo lo que es el continente americano. Muy importante va a ser cuando se avista el Mar del Sur o Mar de las Dueñas, que es como se llamó en la época al Océano Pacífico, desde Canadá. Lograron avistar el Mar del Sur, con lo cual comprobaron por fin que aquello no era Asia, sino que era una tierra entre medias. Esto fue muchos años, fue casi 10 años después de los descubrimientos. El que lo descubrió, por cierto, acabó ejecutado por traición, Vasco Núñez de Balboa, que es algo realmente muy típico de la época. Estas son las exploraciones de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un extraordinario explorador que naufragó y acabó 3 años vagando por los desiertos de lo que hoy en día son los Estados Unidos, la zona del Colorado y demás, y del desierto mexicano, y se acabó convirtiendo en un mesías para los indígenas. Volvió, solamente 3 personas de su tripulación sobrevivieron, él, un marinero y un esclavo negro, y acabó convirtiéndose en el líder de una nueva religión indígena, y miles y miles y miles de indígenas le acabaron siguiendo cuando llegó a Ciudad de México a explicarle a los españoles lo que había. Y por supuesto, una de las expediciones más importantes va a ser la de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Fernando de Magallanes, en 1519, sale de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y viaja por toda la costa de Sudamérica, cruza lo que se conoce como el Estrecho de Magallanes, que era una zona muy difícil y lo sigue siendo a día de hoy para el paso de las naves. Es muy estrecha, tiene muchos escollos, tiene riesgo de tormentas. Era muy complicado, es muy complicado para los barcos actuales y en la época era prácticamente imposible. Sigue navegando por el Océano Pacífico y acabará llegando a las islas de Indonesia, donde muere Fernando de Magallanes, toma el mando Juan Sebastián Elcano, que continúa navegando por el Océano Índico, bordea la costa de África por las rutas portuguesas y vuelve a la península ibérica, completando 3 años más tarde la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes, que no la completó porque murió a medio camino,
era un marino portugués, y Juan Sebastián Elcano, marino castellano, que acabaría completando la vuelta al mundo. Salieron 5 barcos con 150 marineros y 3 años más tarde llegó un único barco con 11 supervivientes. Pero completaron comprobando por primera vez en la historia que la Tierra era redonda. Muy importante será, por supuesto, Amerigo Vespucci, que sería el que le da nombre a América. Él era un cartógrafo, era piloto mayor de la Casa de Contratación. ¿Os acordáis de esta organización en Sevilla que controlaba el tráfico de barcos y personas hacia América? Y fue una de las primeras personas en darse cuenta y dejar por escrito que aquello no era América. Sí, perdón, no era Asia, sino que era un nuevo continente. Años más tarde, un cartógrafo alemán, cuando estaba haciendo su mapa del mundo, creyó que Américo era el verdadero descubridor de América y por eso le puso su nombre. Esto será el origen de lo que se conoce como el Imperio Español, dividido en primer lugar, ya lo veremos más adelante, en 2 virreinatos, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva España. Veis que ocupaba prácticamente toda Sudamérica, menos la zona de los portugueses, y aquí que se acabarían estableciendo los holandeses, ilegalmente porque no tenían permiso. Y Centroamérica, México y gran parte de lo que, más o menos la mitad de lo que hoy en día sería Estados Unidos. Esta zona no se llegó a colonizar y aquí se acabarían estableciendo los franceses en la Florida y la Luisiana. Florida era primero española, después fue francesa. Y Luisiana en honor al rey Luis de Francia y las 13 colonias de los Estados Unidos. Después continuaría con la dinastía de los Borbones. Hasta años tan tardíos como 1824. Tened en cuenta que la presencia española en América llegaría hasta 1824, que históricamente no es tan lejano, desde 1492, con lo cual van a ser 330 años de poblamiento español. Entonces, recapitulando la historia de los descubrimientos, en primer lugar podríamos citar a Eratóstenes, matemático, geógrafo griego del siglo III, que comprobó la esfericidad de la Tierra, que la Tierra era redonda, a través de cálculos de ángulos, midiendo la sombra que proyectaba el Sol desde obeliscos en distintas latitudes. A Toscanelli, matemático, cartógrafo italiano, a los marinos portugueses que empezaron a explorar la costa africana y que llevaron a una serie, todos ellos, de cálculos erróneos. Estos son las influencias fundamentales que tenía Colón. Por un lado, los cálculos de Toscanelli, las noticias de los marinos portugueses y sus propios cálculos, que no eran acertados. Recordad, Colón sabía que la Tierra era redonda, pero no conocía, por supuesto, la existencia de América y creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es en realidad. Por ello, no esperaba que la distancia hasta Asia fuera a ser tan grande. Después, otra serie de grandes acontecimientos como el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa o la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes en 1521, de 1519 a 1521, y por supuesto Américo Vespucci, que es el que le acabó dando el nombre a América como continente. En su honor se nombró como continente. Esto llevará a lo que se conoce la época colonial, en la cual España va a ir, Castilla, después conocido como España, va a ir expandiéndose por todos los territorios que hemos visto de Norteamérica y Sudamérica, excepto la zona de Brasil. Portugal se expandirá por Brasil y creará colonias comerciales en otros territorios de África y la India. Y después se acabarán sumando otros países, como por ejemplo Francia, que va a establecerse en Norteamérica y también va a buscar
territorios en las Antillas, por ejemplo, por eso en Haití se habla francés, y territorios más allá en el Océano Pacífico, e Inglaterra, que se va a establecer en Canadá, en las 13 colonias que después evolucionarían hasta ser Estados Unidos, en algunas zonas del Caribe, como Jamaica, por eso se habla inglés, y por territorios africanos, etc. Los europeos, en cualquier caso, van a empezar a expandirse por el mundo. Pero ¿qué ocurre? En aquellas tierras a las cuales llegan los europeos ya había población. América estaba habitada por todo tipo de culturas, con civilizaciones antiguas y extraordinariamente complejas que han tenido su propia historia. Tened en cuenta que estos pueblos llevaban aislados del resto del mundo desde la Edad de Hielo. Desde que cruzaron por Rusia, se derritieron los hielos que les habían permitido cruzar y quedaron totalmente aislados, con lo cual era como llegar a un planeta distinto. No habían tenido ningún contacto con los europeos, con los asiáticos y con los africanos, con lo cual eran unas culturas propias, unos idiomas propios, sus propios sistemas de escritura, sus propias religiones. Era extraordinariamente distinto. Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos a los teotihuacanos. Esta sería la ciudad principal, Teotihuacán, con la pirámide del Sol, en la zona de Centroamérica. La vemos aquí. Es uno de los edificios más grandes construidos por el hombre. Otros pueblos como los Yanomami, de la selva del Amazonas. Esto es un Shabono, una tienda colectiva. Pero los más importantes van a ser las tres civilizaciones con las cuales se encontraron los españoles. Los aztecas en México, los mayas en la península de Yucatán y los incas en los Andes. Van a ser tres culturas desarrolladas, especialmente los aztecas y los incas, que son imperios que dominaban sobre distintos pueblos, que van a ser muy importantes. Y la conquista de estos pueblos por parte de los españoles, Francisco Pizarro conquistará a los aztecas, Francisco Pizarro conquistará a los incas, Hernán Cortés conquistará a los aztecas, van a ser los grandes hitos de la conquista. Los vemos aquí, los aztecas, los incas y los mayas se dedicaban a la agricultura, tenían un comercio desarrollado. Por ejemplo, los incas, que estaban en la zona de los Andes, comerciaban con prácticamente toda Sudamérica, una minería muy rica, trabajaban especialmente el oro y la plata. Las minas de oro de América eran gigantescas. Precisamente los europeos iban allí buscando este tipo de tesoros y los acabaron encontrando. Tenían escritura, desarrollaron unas matemáticas muy avanzadas, cálculos astronómicos. De hecho, las famosas pirámides escalonadas, como esta de aquí, una pirámide maya, eran observatorios astronómicos y templos. Y sus ciudades tenían una serie de recintos sagrados con pirámides, con zonas para el juego de pelota, etc., que eran rituales para ellos. Esta sería la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, una de las ciudades mayas más importantes en el Yucatán. Este era un observatorio astronómico donde los sacerdotes que gobernaban la ciudad observaban las estrellas. Eso les permitía, por ejemplo, crear calendarios como el famoso calendario maya, que eran extraordinariamente precisos, permitían prever los eclipses, etc. Esta es otra ciudad, la ciudad de Tikal. Vemos que está prácticamente dominada por la selva, después de que fue abandonada. Ciudades muy grandes, con enormes edificios de piedra. Estos son los jeroglíficos con los cuales escribían los mayas. Son dibujos en estas formas cuadradas extraordinariamente complejas. Lo vemos aquí. Y por supuesto tenemos a los aztecas, el grandísimo imperio, el imperio mexica, de ahí viene el nombre de México, cuya capital era Tenochtitlán, México Tenochtitlán. Es una ciudad que hoy en día no existe, por eso os enseño solamente dibujos, porque está debajo del actual México DF, de Ciudad de México.
Era una ciudad gigantesca, con 1 millón de habitantes, que era más grande que prácticamente todas las ciudades europeas. Cuando los españoles llegaron a México, no podían creerse lo que estaban viendo. Eran templos gigantescos, mercados con productos exóticos, enormes cantidades de oro y de riquezas, pero una cultura muy distinta. Esto es México Tenochtitlán, estaba construida sobre una laguna que hoy en día está seca. Es la laguna de México, sobre la cual se erige la ciudad. Lo comparaban con Venecia, era una ciudad llena de canales. ¿Lo veis? Este sería un mapa elaborado por los españoles de la Ciudad de México. Y tenían una religión compleja. Por ejemplo, esto es una imagen muy habitual, tradicionalmente llamada el calendario maya, que no es ni maya ni es un calendario, sino que es una representación de una diosa azteca con la boca abierta sobre la cual se hacían sacrificios. Es una piedra sacrificial, porque los dioses aztecas se alimentaban. Aquí tenemos, por ejemplo, a Tlaloc, dios de la lluvia, a Quetzalcóatl, el líder de los dioses, la serpiente emplumada, Quetzal son plumas, Coatl es serpiente, y a Huitzilopochtli, la representación de la guerra, cuyo símbolo es un colibrí y cuya arma es una espada de fuego hecha a base de serpientes. Y uno de los ritos más habituales de los aztecas eran los sacrificios humanos, en los cuales se les sacrificaba a las víctimas a los enemigos de guerra en lo alto de una pirámide, se les arrancaba el corazón y se les hacía rodar a lo largo de la pirámide, creando los zompantli, estas construcciones en las cuales se acumulaban los cráneos de los enemigos sacrificados. En los testimonios españoles hablaban de miles y miles y miles de cráneos acumulados. Lo vemos aquí, una calavera con los cuchillos de obsidiana del sacrificio y los relieves que representan a las calaveras, en este caso de los mayas. La otra gran civilización van a ser los incas en las montañas de los Andes. Esto sería la fortaleza inca del Machu Picchu, donde se refugiaron ante. Era una civilización extraordinariamente compleja, con unos constructores magníficos que eran capaces de mover rocas de muchísimas toneladas y encajarlas perfectamente, incluso veis, en estas formas tan complicadas en las cuales no se podía introducir ni siquiera la hoja de un cuchillo. Vivían en las laderas de las montañas, estos son unos almacenes, por ejemplo. Estos serían los campos de cultivo en terrazas. Y no tenían escritura como tal, sino que se comunicaban a través de los quipu, que son unos sistemas de nudos trenzados, es decir, cuerdas que con distintos colores y nudos en distintas posiciones transmitían mensajes. A día de hoy se ha perdido. Sigue habiendo gente que es capaz de contar utilizando los quipu como si fuera un ábaco, pero se ha perdido la forma de transmitir mensajes. Pero en la época mensajeros con estos quipu transitaban por la red de calzadas construidas por los incas a lo largo de todos los Andes y permitía comunicarse con el imperio entero. Estas civilizaciones eran teocracias, que significa gobiernos de la divinidad, de Teos, de Dios. Había una casta de sacerdotes que era quien tenía el poder y el líder, el emperador, era considerado una representación de Dios o un Dios mismo. Tenían un emperador, una nobleza guerrera, como los guerreros jaguar de los aztecas, por ejemplo, una serie de funcionarios que trabajaban para el gobierno, sacerdotes que dirigían los ritos, un pueblo llano y los esclavos. Eran politeístas, es decir, creían en distintos dioses, creían también en las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo los Apu de los incas, que eran los ancianos representados por las montañas, y en el poder de los astros, de las estrellas. Por eso les daban tanta importancia a la astronomía.
hacían sacrificios y bailes rituales como formas de unir a la colectividad y construían enormes pirámides, grandes palacios, almacenes, etc. Con esto habríamos terminado el tema. Simplemente nos quedarían por hacer una serie de actividades, el test de la segunda parte del tema 11, exactamente igual que el que hicimos antes. Recordad que no es un examen, simplemente es un test para comprobar que hemos visto el vídeo. Estará, como siempre, en el aula virtual. El comentario de texto también en el aula virtual, en este caso de los diarios de Colón, del primer viaje, en 1492. También está escrito en castellano antiguo, así que leedlo con cuidado y tratad de responder a las preguntas. Hay que hacer, importante, un esquema o resumen del tema 11, exactamente igual que los que estamos acostumbrados a hacer, un esquema o resumen del tema 11, bien a mano, bien a ordenador. Y me lo mandáis. El límite va a ser, después de Semana Santa, el 14 de abril. Tenéis mucho tiempo para hacerlo, pero os recomiendo que no lo dejéis para el último día para que no se os acumule el trabajo. Voy a ir subiendo otras informaciones y otros materiales al aula virtual, con lo cual, por favor, estad atentos. Aunque comienza la Semana Santa, no nos olvidemos del todo del sistema de trabajo porque si no nos va a ser muy difícil retomarlo. Muchas gracias por ver el vídeo y, como siempre, si tenéis cualquier duda, preguntadme.